¿Cuántas veces has hecho algo que no querías solo porque alguien con autoridad te lo pidió? ¿Cuántas veces has traicionado tus propios valores porque sentías que no tenías opción? Hoy descubrirás las lecciones ocultas del experimento más perturbador de la psicología moderna y aprenderás exactamente cómo recuperar tu poder personal para nunca más obedecer ciegamente. En 1961, un psicólogo llamado Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más impactantes y controvertidos en la historia de la ciencia del comportamiento humano. Lo que descubrió cambió para siempre nuestra comprensión sobre la obediencia, la autoridad y el libre albedrío. Pero lo más importante es que sus hallazgos contienen lecciones prácticas que puedes aplicar hoy mismo para transformar tu vida. Recuperar tu autonomía y dejar de ser manipulado por figuras de autoridad que no merecen tu sumisión. El experimento de Milgram no fue diseñado como un estudio de autoayuda. Fue creado para responder a una pregunta inquietante que surgió después de los juicios de Nuremberg, donde criminales de guerra nazis defendían sus atrocidades diciendo que solo seguían órdenes. Milgram quería saber si personas comunes y corrientes, gente normal como tú y como yo, seríamos capaces de hacer daño a otros simplemente porque una figura de autoridad nos lo ordenara. Los resultados fueron aterradores. Pero dentro de esa oscuridad hay claves de mentalismo y psicología que pueden liberarte. El experimento funcionaba de la siguiente manera. Los participantes, voluntarios que respondieron a un anuncio en el periódico, llegaban a un laboratorio de la Universidad de Yale. Se les decía que iban a participar en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Cada participante era asignado al rol de maestro, mientras que un cómplice del experimentador actuaba como estudiante. El maestro debía hacer preguntas al estudiante, quien estaba en otra habitación conectado a un aparato de electroshock. Cada vez que el estudiante respondía incorrectamente, el maestro debía administrar una descarga eléctrica. Y con cada error, la intensidad de la descarga aumentaba. El tablero de control tenía interruptores que iban desde 15 voltios, etiquetados como descarga leve, hasta 450 voltios, marcados con advertencias de peligro extremo. El estudiante, por supuesto, no recibía descargas reales. Era un actor entrenado para simular dolor creciente. Primero gemía. Luego gritaba. Después suplicaba que lo dejaran salir. Mencionaba problemas cardíacos. Y finalmente, después de cierto voltaje, quedaba en silencio absoluto, como si hubiera perdido la conciencia o algo peor. ¿Qué crees que hicieron los maestros cuando escucharon esos gritos? ¿Crees que se detuvieron inmediatamente? Milgram predijo que menos del 1% de los participantes llegaría hasta el final, hasta los 450 voltios. Psicólogos, psiquiatras y estudiantes universitarios encuestados antes del experimento hicieron predicciones similares. Todos creían que la gente se detendría. Que la empatía, la conciencia moral y el sentido común prevalecerían. Estaban completamente equivocados. El 65% de los participantes, casi 2 de cada 3 personas, llegó hasta el nivel máximo de 450 voltios. Siguieron presionando los interruptores incluso después de que el estudiante dejó de responder. Incluso cuando había señales de que algo terrible había sucedido. ¿Por qué? Porque un hombre con bata de laboratorio, una figura de autoridad, les decía con calma y firmeza que continuaran. Que el experimento requería que siguieran. Que ellos no eran responsables. Que todo estaba bajo control. Este descubrimiento sacudió los cimientos de lo que creíamos sobre la naturaleza humana. Pero aquí está la lección de mentalismo que nadie te cuenta: esos participantes no eran monstruos. No eran sádicos ni psicópatas. Eran personas normales que fueron atrapadas en una trampa psicológica perfectamente diseñada. Una trampa que se basa en principios específicos de persuasión y control mental que las figuras de autoridad usan todos los días para manipularte. Y una vez que entiendas esos principios, podrás reconocerlos y resistirlos. El primer principio que Milgram demostró es el poder de la autoridad gradual. Los participantes no comenzaron administrando descargas de 450 voltios. Empezaron con 15 voltios. Algo insignificante. Algo que parecía inofensivo. Y luego, paso a paso, voltaje tras voltaje, se fueron comprometiendo más.
Este es un truco clásico de mentalismo y manipulación, hacer que alguien dé pequeños pasos hacia algo que nunca haría de golpe. Una vez que das el primer paso, es psicológicamente más difícil detenerte porque hacerlo significaría admitir que todos los pasos anteriores estuvieron mal. ¿Dónde ves esto en tu vida? En trabajos donde te piden hacer algo menor que va contra tus valores. Solo esta vez. No es gran cosa. Y luego te piden algo un poco peor. Y luego algo más. Hasta que un día te das cuenta de que estás haciendo cosas que juraste que nunca harías. En relaciones donde alguien cruza pequeños límites. Una pequeña falta de respeto. Luego otra. Y otra. Hasta que la dinámica completa ha cambiado y ya no reconoces quién eres. La lección de autoayuda aquí es clara, debes establecer límites absolutos desde el principio. No se trata de ser inflexible. Se trata de saber cuáles son tus líneas rojas, esos valores y principios que nunca negociarás, sin importar quién te lo pida o que tan pequeño parezca el primer paso. Porque una vez que cruzas esa línea la primera vez, cada paso siguiente se vuelve más fácil. Hasta que pierdes completamente tu brújula moral. El segundo principio que Milgram reveló es el traspaso de responsabilidad. En el experimento, cuando los participantes mostraban dudas o querían detenerse, el investigador simplemente decía, yo soy el responsable. Tú solo sigue. El experimento requiere que continúes. Esta simple frase eliminaba psicológicamente el peso de la decisión. Los participantes ya no se sentían responsables de sus acciones. Estaban solo siguiendo instrucciones. Solo haciendo su trabajo. Solo obedeciendo. ¿Te suena familiar? Es la misma excusa que dan los soldados que cometen atrocidades. Los empleados que participan en fraudes corporativos. Las personas que permiten abusos porque no son técnicamente su responsabilidad detenerlos. Y es la misma trampa en la que caes cada vez que haces algo que sabes que está mal pero te consuelas pensando que alguien más tomó la decisión. Que tú solo estás siguiendo órdenes. Que no es realmente tu culpa. Aquí está la verdad incómoda que el mentalismo y la psicología profunda te revelan, siempre eres responsable de tus acciones. Siempre. No importa quién te lo ordenó. No importa qué consecuencias enfrentes por desobedecer. Tu comportamiento es tuyo. Tus decisiones son tuyas. Y pretender lo contrario es renunciar a tu poder personal más fundamental, tu agencia moral. La capacidad de elegir hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La lección práctica de autoayuda es esta, nunca delegues tu responsabilidad moral. Cuando alguien te pida hacer algo, no importa su posición de autoridad, pregúntate, ¿haría esto si fuera completamente responsable de las consecuencias? ¿Podría mirarme al espejo después? ¿Esto está alineado con quién quiero ser? Si la respuesta es no, entonces tu obligación es decir no. Incluso si hay un precio que pagar. El tercer principio es el más sutil pero quizás el más poderoso, la legitimidad de la autoridad. Los participantes de Milgram obedecieron porque el experimento se realizaba en Yale, una institución prestigiosa. Porque el investigador vestía una bata de laboratorio, símbolo de conocimiento científico. Porque todo el contexto comunicaba que esta persona sabía lo que estaba haciendo y tenía el derecho de dar órdenes. Milgram demostró esto en variaciones del experimento. Cuando se realizó en un edificio de oficinas común en lugar de Yale, la obediencia bajó significativamente. Cuando el investigador no vestía bata de laboratorio, bajó aún más. Cuando las instrucciones venían de otra persona que parecía ser otro participante en lugar del investigador oficial, casi nadie obedeció. Lo que esto demuestra es que gran parte del poder de la autoridad no viene de poder real, sino de símbolos y contexto. Esta es una revelación fundamental del mentalismo, la autoridad es en gran medida una ilusión construida. Las personas obedecen no porque la autoridad tenga realmente el derecho o el poder de obligarlos, sino porque han aprendido a respetar ciertos símbolos. Un uniforme. Un título. Una oficina grande. Un tono de voz firme y confiado. Y los manipuladores lo saben. Por eso se visten de cierta manera. Por eso usan lenguaje técnico que no entiendes.
Por eso se rodean de símbolos de estatus y poder. La aplicación práctica para tu vida es revolucionaria, debes aprender a ver más allá de los símbolos de autoridad y evaluar si esa autoridad es legítima y merece tu obediencia. Solo porque alguien es tu jefe no significa que tenga derecho a pedirte que hagas algo poco ético. Solo porque alguien es un doctor no significa que debas aceptar ciegamente cada consejo sin hacer preguntas. Solo porque alguien tiene un título impresionante no significa que sepa más que tú sobre lo que es correcto para tu vida. Esto no significa ser rebelde por ser rebelde o rechazar toda autoridad. Significa desarrollar pensamiento crítico. Significa cuestionar. Significa pedir explicaciones y razones, no solo órdenes. Significa reconocer que la verdadera autoridad legítima no necesita símbolos para respaldarla. Se basa en competencia real, integridad demostrada y respeto ganado, no en uniformes o títulos. Ahora bien, quizás estés pensando, pero a veces tengo que obedecer. Tengo un trabajo. Tengo obligaciones. No puedo simplemente desafiar a cada figura de autoridad que encuentro. Y tienes razón. El punto no es convertirte en un rebelde sin causa. El punto es desarrollar la capacidad de discriminar. De saber cuándo la obediencia es apropiada y cuándo es una traición a ti mismo. Milgram también descubrió algo esperanzador en sus experimentos. Aunque la mayoría obedeció, hubo un 35% que se detuvo. Que dijo no. Que se negó a continuar sin importar lo que el investigador dijera. ¿Qué tenían estas personas que los demás no tenían? Investigaciones posteriores sugieren varias características comunes. Tenían un fuerte sentido de identidad personal. Sabían quiénes eran y qué representaban. Tenían experiencia previa tomando decisiones difíciles basadas en principios. Y crucialmente, tenían la capacidad de tolerar la incomodidad social de desafiar la autoridad. Porque eso es lo que realmente te detiene en la mayoría de los casos. No es miedo a consecuencias terribles. Es el miedo a la incomodidad social. A parecer difícil. A causar conflicto. A decepcionar a alguien en posición de poder. Este es el gancho emocional que los manipuladores usan. Te hacen sentir que eres el problema. Que estás siendo poco razonable. Que todos los demás lo están haciendo, entonces ¿cuál es tu problema? La habilidad de mentalismo que necesitas desarrollar aquí es la tolerancia a la incomodidad social. Practicar decir no en situaciones pequeñas. Practicar mantener tu posición cuando alguien intenta presionarte. Practicar la frase que salva vidas, necesito tiempo para pensar en esto. Porque la presión social funciona mejor cuando te sientes obligado a responder inmediatamente. Cuando te das tiempo, recuperas tu poder de decisión. Pero hay una lección aún más profunda en el trabajo de Milgram. Y es esta: el contexto moldea el comportamiento más de lo que creemos. Los participantes no eran malas personas. Pero el contexto del experimento, la estructura de autoridad, la progresión gradual, el traspaso de responsabilidad, todo eso creó una situación donde gente buena hizo cosas terribles. Lo cual significa que tú también eres vulnerable. No porque seas débil o malo, sino porque eres humano. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo secretos de mentalismo que transformarán tu vida, dale like y comparte este video. Tu apoyo hace posible que sigamos revelando estas técnicas ocultas. Entonces, ¿cómo te proteges? Primero, reconociendo tu vulnerabilidad. Las personas que más obedecieron en el experimento de Milgram eran las que creían firmemente que nunca harían daño a otros. Tenían una imagen inflada de su propia fortaleza moral. Y esa arrogancia las hizo vulnerables. Las personas que mejor resistieron eran las que entendían que cualquiera puede ser manipulado bajo las condiciones correctas. Y por lo tanto, estaban alertas. Segundo, necesitas crear tu propio sistema de alarma interno. Antes de que te encuentres en una situación de presión, define tus valores no negociables. Escríbelos. Literalmente, toma un papel y escribe: estos son los principios por los cuales vivo. Estas son las líneas que nunca cruzaré. Estas son las cosas que siempre haré y las que nunca haré, sin importar las consecuencias.
Cuando tienes esto claro de antemano, es mucho más difícil que alguien te manipule en el momento. Tercero, desarrolla tu músculo de decir no. Empieza con cosas pequeñas. Cuando alguien te pide un favor que realmente no quieres hacer, en lugar de inventar excusas, simplemente di, no puedo. O mejor aún, no quiero. Practica tolerar la incomodidad de esa conversación. Practica no sobreexplicarte o justificarte. Cada vez que haces esto en situaciones pequeñas, estás entrenando tu cerebro para que sea capaz de hacerlo en situaciones grandes. Cuarto, cuestiona la autoridad regularmente. Esto no significa ser grosero o irrespetuoso. Significa hacer preguntas. Cuando tu jefe te pide algo, pregunta, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cómo se alinea con nuestros valores como empresa? Cuando un experto te da un consejo, pregunta, ¿en qué se basa esta recomendación? ¿Hay evidencia? ¿Hay otras perspectivas? Las figuras de autoridad legítimas no se ofenderán por preguntas genuinas. Las ilegítimas se pondrán defensivas. Quinto, construye una red de apoyo de personas que compartan tus valores. En el experimento de Milgram, cuando había otros participantes falsos que se negaban a continuar, la obediencia del participante real bajaba dramáticamente. Ver a otros resistir te da valor para resistir. Rodearte de personas que tienen altos estándares éticos te hace más fuerte. Estar solo te hace vulnerable. Pero quizás la lección más importante de todas es esta: la obediencia ciega es la muerte del ser auténtico. Cada vez que haces algo que va contra tus valores solo porque alguien te lo dice, pierdes un poco de ti mismo. Cada vez que traicionas tus principios por conveniencia o miedo, te vuelves un poco menos tú y un poco más una marioneta de otros. Y con el tiempo, si haces esto suficientes veces, llegas a un punto donde ya no sabes quién eres. Tus decisiones son eco de lo que otros quieren. Tu vida es la vida que otros diseñaron. Y tu poder personal está completamente ausente. El mentalismo te enseña que tu mente es el campo de batalla más importante que existe. Y la guerra más crucial no es contra enemigos externos. Es la guerra por mantener tu autonomía, tu agencia, tu capacidad de decidir por ti mismo quién eres y cómo vives. Milgram demostró que esta guerra es difícil. Que las fuerzas que te empujan hacia la obediencia son poderosas y sutiles. Pero también demostró que es posible resistir. Que hay personas que lo hacen. Y que tú puedes ser una de ellas. Cada día enfrentas pequeños tests de Milgram. Alguien con autoridad te pide que hagas algo que no se siente bien. Alguien te presiona para que ignores tu intuición. Alguien te dice que no es tu responsabilidad cuestionar, solo obedecer. Y en esos momentos, tienes una elección. Puedes presionar el interruptor y delegar tu responsabilidad. O puedes detenerte, mirar a esa figura de autoridad a los ojos, y decir, no. No voy a hacer esto. Y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mi decisión. Esa es la lección final del experimento de Milgram. No es que seamos todos potencialmente malvados. Es que todos tenemos una capacidad dormida para la valentía moral. Para decir no cuando todo y todos nos dicen que digamos sí. Para mantener nuestra integridad cuando sería más fácil renunciar a ella. Para ser fieles a nosotros mismos incluso cuando tiene un precio. Y aquí está la parte hermosa: cada vez que lo haces, cada vez que resistes la presión indebida, cada vez que mantienes tus principios frente a la autoridad ilegítima, te vuelves más fuerte. No solo moralmente, sino psicológicamente. Tu autoestima aumenta porque sabes que tienes columna vertebral. Tu confianza crece porque has demostrado que puedes confiar en ti mismo. Y tu poder personal se expande porque has reclamado tu derecho a decidir tu propia vida. El mentalismo de Milgram no es sobre trucos mentales para manipular a otros. Es sobre entender los trucos mentales que otros usan para manipularte. Y una vez que los ves, pierden su poder. Una vez que entiendes cómo funciona la trampa de la obediencia, puedes evitarla. Una vez que reconoces los símbolos falsos de autoridad, puedes ver a través de ellos. Una vez que practicas decir no, se vuelve cada vez más fácil. Esta no es información abstracta. Esto es el conocimiento que puede cambiar tu vida hoy.
Puedes aplicarlo en tu trabajo cuando te piden que comprometas tus estándares. Puedes aplicarlo en tus relaciones cuando alguien intenta controlar tu comportamiento. Puedes aplicarlo en tu vida diaria cada vez que sientes esa presión sutil para conformarte, para obedecer, para ser pequeño y manejable. La verdadera transformación personal no viene de afirmaciones positivas o trucos de visualización. Viene de momentos de decisión donde eliges quién eres. Donde decides que tu integridad vale más que tu comodidad. Donde declaras que tu autonomía no está en venta. Esos son los momentos que definen tu carácter. Y gracias a Milgram, ahora sabes exactamente qué fuerzas enfrentarás en esos momentos. Y exactamente cómo resistirlas. ¿Estás listo para recuperar tu poder? ¿Estás dispuesto a dejar de obedecer ciegamente y empezar a vivir conscientemente? ¿Tienes el valor de ser la persona que se detiene, que dice no, que mantiene sus principios incluso cuando nadie más lo hace? Porque esa es la persona que necesitas ser para vivir la vida que mereces. No una vida dictada por otros. No una vida de obediencia ciega. Sino una vida de elección consciente. Una vida de integridad. Una vida de verdadero poder personal. Si este video resonó contigo, si sientes que es hora de dejar de obedecer y empezar a vivir, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada día revelamos secretos de mentalismo y psicología prohibida que te darán las herramientas para transformar tu vida completamente. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y déjanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que dijiste no a una figura de autoridad? ¿Qué pasó? Tu historia puede inspirar a otros a encontrar su propio valor. Nos vemos mañana con más mentalismo oculto que cambiará tu destino.